acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro odiar, el valle de huesos de revivir, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy.
Muy buenos días, muy bienvenidos. Un gusto, un placer y una bendición poder estar nuevamente compartiendo con ustedes esta reflexión de la palabra de Dios a la luz de su sabiduría y su dirección. En esta mañana quiero compartir un tema que tiene como título perspectiva. Y perspectiva tiene el significado de el punto de visión, el punto de vista que uno tiene de ciertas cosas. Desde dónde uno mira y cómo ve aquello que mira. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es mi perspectiva? ¿Y cuál es la perspectiva de Dios acerca de las cosas que nos tocan vivir cada día? Porque en definitiva, la vida humana y particularmente la vida cristiana no se trata puntual y exclusivamente de vos o de mí, de nosotros, sino que se trata de Dios y de lo que Dios quiere hacer y puede hacer a través de nuestras vidas. Por lo tanto, nuestra perspectiva tiene que acoplarse, adaptarse a la perspectiva de Dios si es que queremos ver las cosas como Dios las ve. Cada uno de nosotros tiene una perspectiva particular acerca de cada tema, cada aspecto y cada situación de la vida. Tenemos una perspectiva particular con respecto a un concepto de familia, a un concepto de formación y educación de los hijos. Tenemos una perspectiva respecto al concepto político, de la política, de la economía podría ser. Cada uno tiene su perspectiva de cómo manejar el dinero en la familia, en la casa o en la vida personal. De modo que el concepto de perspectiva es algo que, aún sin mencionar la palabra y sin tener en cuenta el concepto, es algo que usamos y administramos cotidianamente. ¿Cuál es tu perspectiva de la vida? ¿Cuál es tu perspectiva de la familia, del matrimonio? ¿Cuál es tu perspectiva de el trabajo? ¿Cuál es tu perspectiva acerca de la vida eterna? ¿Cómo es tu mirada? Y como dije, en cada aspecto de la vida, en cada circunstancia que nos toca vivir, la vivimos y la encaramos de acuerdo al punto de vista que cada uno de nosotros tiene. Por lo tanto, de acuerdo a esa perspectiva. Y por supuesto, humanamente hablando, es imposible que haya dos personas que tengan exactamente la misma perspectiva de las cosas. Por lo tanto, esto es lo que hace atractivo y enriquece la vida de relación, porque la perspectiva personal se coordina, se combina o se confronta o se complementa con la perspectiva de los demás. Y de esa manera vamos formando la familia y de esa manera vamos constituyendo la sociedad, las naciones, los pueblos y la humanidad. Y en realidad las perspectivas o los puntos de vista de cada uno deberían ser complementarios y no contradictorios. Lamentablemente también muchas veces al tener perspectivas diferentes mezclamos el punto de vista, el concepto o el pensamiento, la idea particular con nuestra inseguridad o con nuestro orgullo y solemos ofendernos, enojarnos, enemistarnos con aquellos que tienen una perspectiva opuesta a la nuestra. O los otros tienen ese conflicto con nosotros por no coincidir y no coordinar, no combinar con su perspectiva. De hecho, estamos viendo y veremos constantemente a nivel familiar, a nivel social, acerca de las amistades, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional, que dadas las distintas perspectivas de cada persona, de cada grupo o de cada nación, hay posibilidad de coordinarse y de trabajar juntos, o hay posibilidades de conflictos y hasta conflictos bélicos que enfrentan naciones y destruyen muchas vidas. Perspectiva. Y quiero ir al texto bíblico
Y el texto está en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, versículos 13 y 14, que dicen: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por supuesto, el apóstol Pablo, escribiéndole a los cristianos de Filipo, está, como es característico en cada una de sus cartas, administrando conocimiento doctrinal y teológico, pero también, al finalizar sus cartas, siempre hace una bajada práctica para la vida cotidiana. Y aconsejándoles allí en el capítulo 3 acerca de la práctica y de la vida cristiana y de la madurez y del crecimiento que cada cristiano debe tener, él mismo, poniéndose como ejemplo, dice: yo mismo no pretendo haber alcanzado ese nivel, esa madurez o esa meta, ese desafío que recibimos del Señor para nuestra vida cristiana, para nuestra vida cotidiana. Pero hago una cosa, dice, no alcancé todavía, pero sí pongo en práctica en mi vida lo siguiente: me olvido ciertamente de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Dejo el pasado en el olvido y me enfoco, mi perspectiva es la vida que tenga por delante. Ninguno de nosotros tiene seguridad ni certeza respecto de cuánto tiempo de vida efectiva nos queda aquí sobre la tierra, pero sabemos que, aunque sea una hora, un día, un mes, un año o años más, tenemos por delante una vida que Dios nos otorga, que Dios nos da como un regalo, como una bendición, y que en ese trayecto, que en ese proceso de vida futura tenemos un propósito de Dios en nosotros que tenemos que debemos llevar a la práctica, debemos cumplir para que nuestra vida sea plenamente gozosa por estar dentro del propósito y de la voluntad de Dios. Por eso él dice, en esa perspectiva, en ese proyecto, en ese proceso, todavía no alcancé la madurez, todavía no alcancé la meta, todavía no cumplí con la expectativa de Dios sobre mi vida, pero hago una cosa, dice él, pero en realidad son dos: me olvido del pasado y miro hacia el futuro. Y dice, sigo adelante a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como decía anteriormente, todos tenemos perspectiva de la vida que vivimos. Y esa perspectiva va mutando, va cambiando, va variando de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a la etapa evolutiva, de acuerdo a nuestro conocimiento, a nuestra madurez, a nuestra evolución mental, moral y relacional. De modo que la perspectiva que yo tenía a los 5 o 6 años era la perspectiva del día que tenía que vivir y del juego que querría jugar o distraerme. Luego ya en la escuela y luego en el colegio y luego en la facultad, la perspectiva va cambiando porque nuestra edad, nuestro relacionamiento, nuestros conocimientos, pero también nuestros deberes y responsabilidades van cambiando. Entonces la perspectiva que vamos teniendo va siendo diferente. Y cuando ya estamos en edad de enamorarnos, de mirar a la otra persona con el deseo de proyectar nuestra vida hacia un futuro, también nuestra perspectiva va acomodándose y va teniendo distintos matices, va adquiriendo diferentes matices para ir proyectando, porque esa perspectiva nos va permitiendo proyectar nuestra vida hacia ese lugar donde creemos que es el mejor lugar para nosotros, hacia ese lugar donde creemos que es la voluntad de Dios, que la proyección de la perspectiva de Dios nos va guiando. Y por supuesto, para eso tenemos que
tener el conocimiento de la voluntad de Dios que está revelado en su palabra. Vamos creciendo, vamos madurando, vamos siendo desafiados a nuevas metas, a nuevas inquietudes, a nuevas perspectivas, y vamos cambiando el ángulo de visión. Nos van pasando cosas en la vida y esas cosas que nos van pasando nos van modificando. Y ya cuando algo nos pasa de tal manera que transforma alguna manera de ver, de entender, de pensar o de sentir, ya no tenemos la misma mirada ni la misma perspectiva que antes. Entonces las experiencias de la vida también nos van modificando. Pero por sobre todas las cosas, para un cristiano, para una cristiana, aquello que debe ir modificando nuestra perspectiva a medida que vamos creciendo, que vamos madurando y que vamos viviendo distintas circunstancias, aquello que debería marcar con cierta claridad la orientación hacia donde debemos guiar nuestra mirada hacia el futuro, tiene que ser la voluntad de Dios revelada en su palabra. Como dije antes, el apóstol Pablo aclara a los creyentes que aún siendo él un cristiano maduro y ya avanzado en edad y muy experimentado, alguien muy conocedor de las Escrituras, alguien con una experiencia docente inclusive, él dice: todavía no alcancé esa meta, todavía mi perspectiva no se cerró, no se cumplió, todavía sigue siendo amplia, todavía hay futuro por delante, todavía hay cosas por hacer, todavía hay vida que vivir, camino por recorrer. Y algunas de las cosas que el apóstol Pablo dice que están por delante, o el concepto o el sentido bíblico nos muestran que podemos considerar como cosas que están por delante. Una de ellas es un camino trazado por Dios. El apóstol Pablo decía claramente, escribiendo a los Efesios, que Dios trazó de antemano un camino para que transitemos por él. Cuando está hablando acerca de que somos salvos por la fe y esto no es algo de nosotros, que no es por obras, sino que es por la gracia de Dios, porque si fuera por obras tendríamos de qué vanagloriarnos, sino que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por las obras, pero hemos sido creados para buenas obras. Y dice que ha trazado un camino delante de nosotros para que transitemos por él. Entonces, en la perspectiva de la vida cristiana, lo primero que tenemos que tener en cuenta es ese camino que Dios ha trazado delante de nosotros. ¿Por qué Dios trazaría un camino delante de nosotros? ¿Por qué, si Dios nos ha dado un libre albedrío, si Dios nos ha dado la plena libertad de hacer lo que deseamos, por qué entonces nos traza un camino? Bueno, la respuesta para mí es muy lógica y muy clara, pero no necesariamente tiene que ser exacta mi interpretación o coincidente con la tuya. Pero, ¿cómo podemos saber si estamos haciendo lo correcto si no tenemos una guía, si no tenemos un mapa, si no tenemos un plano, si no tenemos un GPS que nos indique cuál es el camino que nos lleva al lugar al que queremos llegar? Porque cada uno de nosotros también, desde esa perspectiva particular, va definiendo cuál es el destino al que quiere llegar. No todos los seres humanos queremos llegar al mismo destino. No todas las personas tenemos el mismo sentir, la misma comprensión, el mismo deseo, la misma voluntad. Entonces, hay personas que, conociendo la palabra de Dios, la rechazan, la resisten, la cuestionan, la descreen. Hay personas que, conociendo la palabra de Dios, la siguen religiosamente, la escudriñan, la leen, pero no tienen la intención de aplicarla prácticamente a su propia vida, sino simplemente se conforman con conocerla y con practicar ciertas cosas religiosamente, pero están
según la Biblia dice, los cristianos maduros, que habiendo conocido la palabra de Dios, la adoptan como la guía, el camino de Dios trazado de antemano para que transitemos por él, y deciden, y esta es una decisión muy personal, muy particular, deciden caminar por esa senda para que la voluntad de Dios se cumpla en sus propias vidas. Dios traza un camino diciendo, este es el camino que nos lleva a una vida de plenitud. Jesucristo mismo se ha manifestado, Dios hecho hombre, se manifestó como el camino que nos conduce al Padre, a la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice allí el mismo Jesús, y lo tenemos en el Evangelio según San Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay un camino trazado de antemano, hay un camino marcado con claridad por Dios, revelado por Dios, declarado por Dios, manifestado por Jesucristo y desafiado para nosotros, a quienes nos invita a transitar por ese camino si creemos que ese es el camino que nos conviene transitar. Entonces, no hay ninguna cuestión acerca del libre albedrío, sino simplemente dice, Señor, ustedes elijan el camino que quieran seguir, pero este es el camino que yo les aseguro que los lleva a la salvación y a la vida eterna. Jesucristo es el camino y la voluntad de Dios es cada piedra de ese camino que tenemos que ir transitando a lo largo de nuestra vida, después de haber creído en Jesucristo, hasta que el Señor nos lleve a su presencia y luego disfrutemos de la vida eterna. En el Antiguo Testamento tenemos en el libro de Josué, a Josué como el líder del pueblo de Israel, confrontando a toda la nación, y en un momento en que muchas familias del pueblo estaban allí cuestionando si seguir a Dios o no, o desviarse y seguir a otros dioses de los pueblos vecinos, Josué los confronta y les dice, ustedes son libres de elegir. Cada uno de ustedes tiene la plena y absoluta libertad. Les quiero ayudar a recordar las cosas que Jehová Dios hizo por nosotros, cómo nos sacó poderosamente de Egipto, cómo nos guardó en el desierto, cómo nos guió por el camino hacia la tierra prometida, cómo nos ayudó a entrar a la tierra prometida, cómo nos dio victoria frente a ejércitos más numerosos y poderosos que nosotros, cómo nos trajo hasta este momento, cómo nos cuidó, cómo nos guardó. Ahora, dice Josué, ustedes elijan. Si quieren servir a ese Dios que nos libró, que nos guió, que nos guardó, que nos dio victoria, o a los dioses de los pueblos vecinos, hagan como quieran, cada uno haga como quiera, pero, dice, y aquí se pone como ejemplo, yo y mi casa serviremos a Jehová. El texto bíblico allí en el libro de Josué dice que el pueblo respondió al unísono diciendo que se arrepentían de su rebeldía y de sus caprichos y que ellos también decidían seguir a Jehová, seguir el camino de Jehová. Entonces la Biblia es clara en mostrarnos una perspectiva que es la perspectiva de Dios y que nos ha dejado claro, mostrándonos el camino por el cual debemos transitar para que en nosotros se cumpla el propósito de la voluntad de Dios, pero nunca atenta contra nuestra libertad, contra nuestro libre albedrío. Siempre y en cualquier momento nosotros tenemos la libertad y podemos decidir no seguir a Dios y seguir un camino totalmente diferente, ir para el lado opuesto si queremos. Y Dios nos deja cumplir nuestra voluntad porque así nos ha creado, porque así lo ha decidido. Por supuesto que Él desea que cada uno de nosotros elijamos, escojamos seguir a Jesús. Por supuesto que Dios anhela y desea que comprendamos nuestra necesidad de ser salvos por medio de la fe en Jesucristo. Por supuesto que Dios, porque nos ama con amor eterno, está deseando y esperando que cada uno de los seres humanos comprenda su necesidad de ser perdonado de su pecado, porque a causa de nuestro pecado estamos lejos de Dios y a causa de nuestro pecado tenemos la condenación y la muerte eterna asegurada. Sin embargo, el amor de Dios se manifestó de tal manera que Él mismo se hizo hombre y en la persona de Jesucristo como Hijo de Dios se inmoló, se entregó, se ofreció, se sacrificó y murió en aquella cruz para morir la muerte que nos correspondía a causa de nuestro pecado. Pero dice la palabra de Dios que somos salvos por gracia, por la voluntad de Dios, por el amor de Dios,
por el deseo de Dios de bendecirnos. De modo que si alguno cree en Cristo y lo recibe como Señor y Salvador, tiene el perdón de sus pecados y tiene la vida eterna. Y el camino trazado de antemano, desde antes que naciéramos, Dios ya trazó el camino para que transitemos. Está allí marcado claramente en las Escrituras para que, conociéndolo, decidamos voluntariamente cada día de nuestra vida seguir por ese camino. A veces pensamos que el libre albedrío se limita a aquel momento en que decidimos arrepentirnos de nuestro pecado y entregarle nuestra vida a Cristo y convertirnos en cristianos. Pero este fue solo un paso en ese camino hacia la vida eterna. Esa no es la única y absoluta decisión. Esa posiblemente es la decisión más importante porque esa marcó la perspectiva del camino que queremos transitar. Pero si solamente nos quedamos en esa decisión, es como quien decide salir de su casa para ir al trabajo y una vez que pisó la vereda se queda detenido allí, mirando pasar el tránsito, mirando pasar a la gente, saludando a todos los que conoce, y transcurre el día y cuando llega la hora del almuerzo, da media vuelta, vuelve a entrar a la casa y come. Entonces, ¿qué hiciste? Absolutamente nada, solamente diste un paso, solamente llegaste hasta la vereda, pero ese no era el destino, ese era simplemente uno de los pasos. Creer en Jesucristo, aceptarlo y recibirlo como nuestro Señor y Salvador, entregarle nuestra vida es un paso, el más importante de nuestra vida, el paso decisivo que transforma nuestra vida en un antes y un después, pero es el primer paso y luego tienen que seguirle infinidad de pasos hasta llegar a la meta. El apóstol Pablo, insisto en decir lo que de él leímos al principio, decía: yo no pretendo haber llegado, no pretendo haber alcanzado la meta, no pretendo haber terminado mi carrera, mi camino, pero entonces hago una cosa. Lo que pasó ya está, queda en el olvido, pero miro hacia adelante, me proyecto hacia lo que viene y decido dar un paso cada día. Y esa es la vida cristiana. La vida cristiana es una secuencia, una consecución de pasos cotidianos, diarios, en los cuales cada día tenemos que decidir el camino que queremos seguir, cada día. No alcanza con la decisión que tomamos un día, sino que cada día decidimos. Y a veces no decidimos conscientemente, no es que nos sentamos mientras estamos desayunando o mientras nos estamos lavando la cara. Bueno, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué decisión voy a tener hoy? ¿O qué perspectiva voy a ver hoy con respecto de mi vida en relación con Dios? No nos ponemos a pensar, pero cada día, en la medida que vamos viviendo cada día, consciente o inconscientemente vamos tomando decisiones y vamos afirmando o confirmando, quiero decir, o volviendo hacia atrás de aquella primera decisión. La perspectiva nos permite tener un foco, enfocarnos en esa meta a la que queremos alcanzar y decidir cada día dar los pasos correspondientes para transitar por ese camino trazado de antemano para que andemos por él. Un camino trazado por Dios es lo que tenemos por delante. Cuando el apóstol Pablo decía miro hacia adelante, miro hacia la meta, está teniendo en cuenta nuevas oportunidades de servicio, nuevas oportunidades de hacer cosas en su propia vida y a través de su propia vida permitir que Dios haga cosas con él para bendición de otras personas. El concepto del apóstol Pablo era vivir sirviendo al Señor. Quizás sirviendo al Señor podría ser un buen lema para que mientras estamos desayunando o lavándonos la cara, podamos sí pensar conscientemente qué voy a hacer hoy de mi vida. ¿Cuáles van a ser los pasos decisivos que voy a dar? Por supuesto que cada uno de nosotros tenemos cosas concretas que hacemos cotidianamente y ya sabemos y no pensamos mucho en lo que tenemos que hacer, si es un trabajo rutinario o si es el que hacer en el hogar, lo que sea que tenemos que hacer, ya tenemos cierta cultura y cierta costumbre y ya sabemos qué hacer, pero qué importante que seamos conscientes mientras estamos comenzando el día
que tenemos que enfocarnos en hacer la voluntad de Dios, porque hacer la voluntad de Dios no es algo que brota mágicamente o naturalmente de nosotros como la transpiración de los poros, no es algo que surge espontáneamente siempre para el lado correcto. Hacer la voluntad de Dios, por el contrario, va muchas veces en contra de nuestra propia naturaleza humana pecaminosa, y tenemos que concentrarnos y enfocarnos y decidir hacer la voluntad de Dios cada día. Entonces, lo que viene por delante cada día es oportunidades de ser instrumentos útiles en las manos de Dios para bendición de otras personas. Entonces estamos allí, lavándonos la cara, cepillándonos los dientes, preparándonos para desayunar mientras nos vestimos, y quizá podamos estar pensando: ¿cómo voy a encarnar hoy el propósito de Dios en mi vida? ¿Cómo voy a enfocar hoy la voluntad de Dios a través de mi vida? ¿Cómo voy a permitirle a Dios hoy que Él pueda fluir a través de mi vida y otras personas puedan notar que Cristo vive en mí y otras personas puedan ser bendecidas porque yo estoy permitiendo que la vida de Dios fluya a través de mi vida y no simplemente concentrándome en mis pensamientos, en mis intereses, en mis cosas particulares, sino dejándome usar por Dios? Pero también cuando miramos hacia adelante, cuando nos extendemos hacia adelante, cuando miramos el futuro, tenemos que tener en cuenta que también ese futuro, que también esa vida cotidiana traerá nuevas pruebas y nuevas tentaciones, traerá dificultades, traerá adversidades, y tenemos que estar preparados porque ninguna persona a lo largo de toda la historia de la humanidad ha estado libre de tener pruebas, dificultades, tentaciones, adversidades. Entonces tenemos también que estar preparados para eso. Tenemos que estar mental, espiritualmente preparados para que cuando lleguen los momentos de prueba, de tentación, de dificultad, de adversidad, no nos desmoronemos, no nos desanimemos, no nos derrumbemos pensando que algo malo está pasando con nosotros o que Dios se olvidó de nosotros o que lo que sea que se nos cruce por la mente en forma negativa, sino que estemos preparados para saber que esas circunstancias, esas adversidades, esos contratiempos, esas cosas negativas aparentemente, son parte de la vida cotidiana, y cuando lleguen tenemos que estar también preparados para afrontarlas con la fortaleza con que Cristo nos hace fuertes, porque todo es posible, como el mismo Pablo decía, con Cristo que nos fortalece. Pero mirando hacia ese futuro también podemos ver un ideal no alcanzado, una meta como un desafío que todavía está inalcanzado. Quizás no esté muy lejano, o quizás sí, pero que debemos procurarlo, que debemos esforzarnos. Es hermoso cuando una persona tiene metas y tiene desafíos y tiene ideales y tiene motivaciones para levantarse cada día y decir, bueno, todavía hay cosas que no alcancé en mi vida, todavía hay cosas que deseo hacer y no hay limitaciones de ningún tipo. Es hermoso cuando una persona de edad avanzada, como solemos decir, de la tercera edad o de la cuarta edad, como ya se habla también, se levanta entusiasmado y decir, hoy quiero emprender algo nuevo que nunca hice, hoy quiero empezar a pintar porque siempre me gustó y nunca lo hice, hoy quiero empezar a hacer turismo porque antes no podía y ahora puedo, hoy quiero encarar un nuevo desafío, hoy quiero conocer gente nueva, hoy quiero ser un instrumento en la mano de Dios para que Dios me use. Es hermoso cuando las personas, no importando su etapa etaria, su edad, están dispuestos cada día a alcanzar un ideal que todavía no alcanzaron. Un ideal que es un desafío para cada uno de nosotros a cualquier edad, en cualquier momento de nuestra vida, es un ideal de carácter. Todos nosotros, absolutamente todos, y aquí no hay nadie que pueda decir yo no, todos nosotros tenemos cosas de nuestro carácter que tienen que ser modificadas, que tienen que ser cambiadas. Aquellas cosas que nos damos cuenta que son feas y que huelen mal después que las hemos expresado.
Todos creemos que somos hermosos, perfectos y que todo el mundo quiere estar con nosotros porque somos los mejores. Pero nosotros nos conocemos bien y sabemos que hay algunas características, algunas particularidades de nuestro carácter que cuando afloran, que cuando salen, nos desagradan, aunque tratemos de disimular ese desagrado, pero sabemos que no están bien y que tienen que ser transformadas. Lo peor que nos puede pasar es que nos demos por vencidos y digamos, bueno, así soy yo, esa es mi naturaleza, así me criaron, así soy y no voy a cambiar. Esto sería lo más triste que nos puede pasar, porque entonces es como habernos quedado detenidos en el camino y no ser desafiados por esa meta no alcanzada, que es modificar nuestro carácter, no para que el resto del mundo quiera estar con nosotros y nos aplaude, diga qué maravillosa persona, sino por nosotros mismos, por nuestros seres queridos, por nuestras personas, nuestro prójimo a quien queremos alcanzar y por supuesto y por sobre todas las cosas, por la gloria de Dios que manifestamos cuando nos declaramos como hijos de Dios y luego opacamos esa declaración cuando hacemos o decimos o dejamos de hacer y decir algunas cosas apropiadas y dejamos ese sabor agridulce o amargo por ese carácter que todavía necesita ser trabajado, de ser modificado, ser moldeado. Otra perspectiva u otro desafío, otro ideal que debemos trabajar es la santidad de nuestra propia vida, un ideal de servicio, porque muchas veces nos quedamos conformes, quietos y tranquilos con que estamos o con lo que ya hicimos y sin embargo Dios todavía está esperando de nosotros que entreguemos toda nuestra vida, así como Él nos mostró como ejemplo de entrega absoluta toda su vida. También un ideal de conocimiento y de capacitación para que podamos ser más efectivos en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Pero también en eso de mirar hacia adelante, el apóstol Pablo está diciendo que mira hacia adelante al premio del supremo llamamiento. Y Pablo dice, hay un premio, hay un galardón, hay una corona, hay una copa que voy a recibir si llego a la meta. En las Olimpiadas o como en cualquier competición deportiva, todos compiten para alcanzar la meta antes que los demás, para obtener el premio. Y sin embargo, en las competencias humanas, solamente uno obtiene el primer premio, luego el segundo, el tercero y después habrá algunos premios consuelo. Pero la palabra de Dios dice que para los cristianos, para todos los cristianos que acepten el desafío de alcanzar el premio del supremo llamamiento, para todos hay un premio. Y es el primer premio porque no es una carrera contra otros, sino que es una carrera contra nuestra propia naturaleza, contra nosotros mismos, contra nuestras propias negaciones, contra nuestras propias limitaciones, contra nuestros propios conceptos humanos limitados, porque cuando somos capaces de quebrar, de romper esos conceptos limitados que hay en nuestra mente humana y abrir nuestra perspectiva mental y espiritual hacia la verdad de Dios y creemos en la verdad de Dios y aceptamos la verdad de Dios y seguimos la verdad de Dios y transitamos por el camino que Él nos ha trazado, entonces vamos venciendo en esa carrera a nuestro propio yo, viciado por el pecado, viciado por los errores y las torpezas, y vamos permitiendo que la victoria de Cristo en nosotros se concrete. Por eso hay un premio para el que llega a la meta del llamamiento. Allí está Dios llamándonos para que lleguemos a esa meta y cuando llegamos a un primer premio porque hemos vencido sobre nuestra propia naturaleza cada día. Por eso insisto, el primer paso que damos en la vida cristiana no lo damos por nuestra fuerza, sino que lo damos por la gracia de Dios, porque es Él el que nos toma de la mano y nos hace salir del camino de oscuridad al camino de la luz, nos hace salir del camino de pecado al camino de la vida, nos hace salir del camino de la condenación al camino del perdón y de la vida eterna. Pero después de ese primer paso que solamente podemos dar si tomamos las manos de Dios en Jesucristo y
aceptamos su invitación, luego a partir de ese momento Dios camina a nuestro lado, Cristo camina a nuestro lado, pero los pasos los tenemos que ir dando nosotros. Por eso es que allí es donde ejercemos nuestro libre albedrío cada día, nuestra plena libertad cotidianamente para transitar en ese camino trazado de antemano, camino de buenas obras, camino de perspectiva, de vida eterna que Dios nos ha trazado. Allí va Jesucristo al lado nuestro siempre, siempre acompañándonos. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando de esto a los filipenses, dice, hago una cosa, olvido lo que queda atrás. Ignoro el pasado. No permito que ese pasado me venga a distraer. No permito que ese pasado me venga a bajonear. No permito que ese pasado me venga a acusar. No permito que ese pasado venga a decirme mentiras que eran verdades en el pasado, pero que ahora con una nueva vida en Cristo ya se convirtieron en mentira para mí. Serán verdad para todo aquel que quiera seguir viviendo en el pasado, pero es mentira para aquel que quiere vivir cada día tomado de la mano del Señor. Entonces, me olvido del pasado porque todos tenemos un pasado olvidable, todos tenemos un pasado desechable, y para eso vino Cristo, para hacer borrón y cuenta nueva, para arrojar ese pasado a lo profundo de la mar y tomarnos de la mano para sacarnos de ese pasado y ponernos en un presente continuo y enseñarnos el camino, enseñarnos la perspectiva de nuestra nueva visión en Dios. Allí estamos, en esa perspectiva, el apóstol Pablo dice, ahora ya no miro para atrás, ahora miro adelante, y lo que veo adelante son un camino trazado por Dios, nuevas oportunidades de servicio, nuevas pruebas y tentaciones que van a sacudirme, pero también un ideal o varios ideales no alcanzados, pero por sobre todas las cosas un premio que Dios me dará cuando alcance esa meta. Así que dice, el premio habla de promesas. Esas promesas suman a muchas otras promesas que Dios nos ha dejado revelada en su palabra. Una de esas promesas es que sobre su iglesia, y nosotros somos iglesia, no prevalecerá el mal. El mal no podrá contra el bien que es Cristo en nosotros. El mal no podrá destruir la obra de Cristo, que es la iglesia, que somos nosotros. Mateo 16, 18 dice que las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Esas promesas nos dicen que Dios no nos dejará. Así como le habló a Josué cuando lo estaba desafiando a que asumiera el liderazgo del pueblo de Israel para que Él los guiara a la entrada a la tierra prometida. Él les dice, así como estuve con Moisés, voy a estar con vos. Y Josué le creyó, y Josué se animó, y Josué se atrevió, y Josué cruzó el Jordán con todo el pueblo, y Josué encaró guerras y batallas contra enemigos que se le oponían en el camino, y cada una de esas enfrentamientos y cada uno de esos desafíos, por más grandes e imposibles que parecieran, Dios le fue dando la victoria porque él creyó en la palabra y en la promesa de Dios que le dijo, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y esta es una palabra profética de Dios que se extiende espiritualmente hacia todo el pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo de Dios y esta promesa de Dios también se aplica a tu vida y a la mía. Y Dios dijo, así como estuve con Moisés, y nosotros podemos decir, así como estuvo también con Josué, va a estar con nosotros todos los días. Él ha prometido esa presencia para acompañarnos, para guiarnos, para animarnos cuando decaemos o cuando nos desanimamos, para enderezar nuestros pasos cuando tropezamos. Él está con nosotros. También en Mateo 28, 20, el Señor dice, estaré con ustedes todos los días. Cuando el Señor Jesús estaba pronto, luego de haber resucitado y estaba con los discípulos, pronto a ser ascendido en una nube a los cielos, les habla a los discípulos y los anima con estas palabras, diciéndole, estaré con ustedes todos los días. Y esta palabra, más directamente hacia los discípulos, más directamente hacia la iglesia, más directamente hacia el pueblo de Dios, más directamente hacia vos y hacia mí como hijos de Dios, se cumple
porque Dios es fiel y siempre cumple su palabra y se cumplirá todos los días. Entonces el Señor dice, estaré con ustedes todos los días. Si en algún momento de algún día o si en algún día vos no percibís, no sentís, no crees que Dios está con vos, es porque estás teniendo un problema de percepción. Es porque estás teniendo un problema de perspectiva. El Señor dice algo y Él siempre lo cumple. Algo está pasando conmigo cuando yo no siento que Dios está conmigo, porque Dios está conmigo siempre. A veces somos conscientes de que estamos haciendo algo inadecuado y creemos que por estar haciendo algo inadecuado o inconveniente Dios se apartó, pero en realidad Dios nunca se aparta de nosotros. En todo caso, nosotros por vergüenza nos estamos escondiendo de la presencia de Dios hasta que reconocemos que debemos buscar su rostro y si estamos equivocándonos en algo, corregir nuestro error para tomarnos nuevamente la mano del Señor y que Él pueda seguir cumpliendo en nosotros esa promesa que siempre en su fidelidad cumplirá. Él estará todos los días con nosotros. En esa promesa del Señor dice que no nos faltará su gracia y su sabiduría. Hay varias citas en la Biblia, en Deuteronomio 33:25, 2 Corintios 12:9, en Santiago 1:5. Hay distintas expresiones que hablan acerca de que jamás va a faltar su gracia y su sabiduría, la gracia y la sabiduría de Dios sobre nuestra vida, para enseñarnos, para ayudarnos a crecer, a madurar, para tomar decisiones, para transitar ese camino. Y otra de esas promesas que se cumplen y que nos alientan es que Cristo reina, que Cristo gobierna, que Cristo tiene autoridad y sus enemigos han de ser puestos a sus pies. Aleluya, gloria a Dios. Nada ni nadie nos podrá separar de su amor, de su gracia, de su poder, de su autoridad. Nada ni nadie se podrá oponer a su autoridad y fortaleza. Por lo tanto, esa perspectiva que tenemos por delante, ese porvenir, ese futuro hacia el cual debemos mirar, debemos mirarlo con un espíritu particular. En primer lugar, un espíritu de despreocupación, como dije antes, por el pasado. Olvidémonos del pasado, porque el pasado suele convertirse en un lastre que quiere seguirnos pegadito a nuestros talones, como si tuviera algún derecho o alguna autoridad. Y el Señor lo ha sepultado, lo ha eliminado, lo ha quitado. No permitamos que ninguna mentira del diablo, que ningún recuerdo del pasado, que ninguna circunstancia nos haga bajonear y que le demos entidad o autoridad a un pasado que ya no tiene autoridad, que ya no existe. Despreocupémonos del pasado y dependamos del Señor. Con un espíritu de dependencia es como nosotros podemos encarar esa perspectiva hacia el propósito y el mañana que Dios ha preparado para nosotros. Un espíritu de dependencia de Dios, siendo conscientes cada día que sin Él no somos nada. Jesús, hablando con los discípulos y hablando a la multitud, les dio una ilustración acerca de la vida cristiana y comparó al cristiano con la vid, la parra, la planta de uvas. Y dijo que los cristianos somos como las ramas que están unidas al tronco de la parra, al tronco de la vid, y que somos capaces de dar fruto siempre y cuando estemos bien unidos a ese tronco. El Señor le dice a los discípulos, ustedes son esas ramas. Si permanecen unidas a mí, podrán llevar fruto en abundancia. Pero aclaro algo, sin mí o separados de mí, nada pueden hacer. Con toda crudeza y con toda certeza y claridad, Jesucristo dijo, ustedes no son nada si no están conmigo. Ustedes no son nada si no están unidos a mí. Ustedes no son nada, que con claridad dice, si una rama de la parra se separa del tronco, al otro día está seca. No hay más producción, no hay más utilidad, no hay hojas, no hay fruto, y para lo único que puede servir es para ser echada en el fuego, para cocinar, para calentar o simplemente para eliminarla. Separados de Dios no somos nada, nada podemos hacer. Por eso es que la
conciencia de la dependencia que tenemos de Dios es fundamental para nuestra perspectiva, para que nuestra perspectiva sea una perspectiva correcta, porque en el momento, en el fatídico momento en que nosotros seamos capaces de imaginar que podemos subsistir o podemos ser victoriosos sin estar unidos a Cristo, es cuando nos separamos de Él y se termina nuestra efectividad, se termina nuestro provecho, se termina nuestro fruto y estaremos allí simplemente para ser desechados. Yo quiero animarte en el nombre de Jesús, que si no lo has hecho hasta el día de hoy, reconociendo tu condición de pecado, te arrepientas de esos pecados, de esa vida de pecado y aceptes el regalo de Dios en Jesucristo, que es la salvación que nos dio cuando murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Que hoy mismo le digas: Señor, quiero tener una nueva vida, quiero recibirte como mi Señor y Salvador, quiero entregarte mi vida para que deseches esa vida vieja y me des una nueva para transitar ese camino que trazaste de antemano. Te animo a que ores sencillamente con tus propias palabras, con palabras parecidas a esta, pero que pongas tu vida en las manos de Dios en Jesucristo. Y si sos una cristiana, un cristiano, y andás con altibajos o andás espasmódicamente 2 pasos para adelante, 1 para atrás, 1 para adelante, 3 para atrás, como muchas veces nos sucede, hoy puedas tomar la decisión de cambiar la perspectiva de tu visión hacia la visión de Dios en Jesucristo. Y que mires a ese futuro glorioso en el que Él nos prepara ese camino de buenas obras, con servicio y oportunidades de ser de bendición y de utilidad, cuando también enfrentaremos pruebas, tentaciones y circunstancias difíciles, pero acompañados por Él, cuando podremos cumplir y canalizar aquellos ideales que todavía no han sido alcanzados, pero por sobre todas las cosas que alcanzaremos un premio, un galardón que está preparado para todos aquellos que, esforzándonos cada día en dar ese paso que tenemos que dar voluntariamente, decidiendo seguir el camino que Dios ha trazado para nosotros, alcancemos esa meta. Allí estará esperándonos con una corona gloriosa, con un galardón para poner una corona sobre nuestra cabeza y un premio en nuestra mano y diciéndonos: bienvenido, fuiste fiel en lo poco y ahora entra al descanso de tu Señor. Quiera Dios que esa sea una decisión nuestra de cada día para alcanzar ese premio. Quiera Dios que disfrutemos de esas decisiones cotidianas para felicidad, para bendición de nuestra propia vida y de los que nos rodean. Quisiera orar por ti, deseando que Dios siga trabajando en tu vida y en la mía, porque lo necesitamos cotidianamente. Oramos. Amado Señor, bendito Padre Celestial, alabado sea tu nombre. Y gracias, Señor, por habernos mostrado esta perspectiva de vida que solamente es posible con Cristo como nuestra meta, con Cristo como nuestro Salvador, con Cristo como nuestro camino, como la verdad y la vida, con Cristo como la meta a la que tenemos que alcanzar. Señor, oramos porque somos débiles, porque muchas veces nos dejamos engañar por nuestra propia mente y por nuestro propio pasado que ya ha quedado sepultado, pero queremos creerte, Señor, mirar hacia adelante, olvidar el pasado, tomarnos de tu mano y ser obedientes cada día en dar cada paso que debemos dar en la dirección que nos has trazado. Señor, yo quiero bendecir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a cada persona que hoy está escuchando estas palabras, escuchando tu voz, no la mía, sino la de tu palabra revelada, para que pueda tomar la decisión de tomarse de tu mano y de no vivir en el pasado ni vivir religiosamente, sino vivir consagrado a tu voluntad y a tu propósito. Yo le bendigo en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Muchas gracias por estar allí. Dios te bendiga. Espero que cada semana podamos seguir en contacto. Hasta pronto.